Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversemos de Economía, este espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información sobre esos temas de interés que tanto le interesan a su familia y a su bolsillo. Hoy tenemos un tema que es de mucha sensibilidad para los colombianos, que también afecta el bolsillo, pero también afecta el cotidiano vivir de cada uno de nosotros, y es el tema de la salud. Sabemos de los esfuerzos que se han hecho por años, quizás con más fuerza en los últimos años, pero esto ha sido por décadas para tener un sistema de salud eficiente para millones y millones de colombianos. Y no me equivoco si digo que aún no se ha logrado encontrar en el país y en el mundo un sistema de salud perfecto para toda la ciudadanía. Bienvenidos. Bueno, tenemos muchos invitados para este tema, además de la ciudadanía, además de expertos. Pues aquí en el estudio está con nosotros el señor ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, que ya va a cumplir 4 años en este cargo. Oiga, ministro, muy buenas noches y que aguante el suyo. Buenas 4 años noches, ya en esta John cartera. Jairo. Saludos a los televidentes. Sí, el 3 de septiembre. Cumplí ya Voy a 4 cumplir años. 4 años, sí. Muy bien, mucho aguante. Más de lo que me imaginé. Durísimo, ¿no? Bueno, muy bien. También está con nosotros desde el norte de Bogotá el presidente de ASEMI, que es el gremio que agrupa a las empresas prestadoras de salud. Doctor Jaime Arias, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, muy complacido de estar aquí de nuevo con ustedes. Pues muchas gracias, así es, usted con el ministro de Salud han estado con nosotros también aquí en Conversemos de Economía. También saludamos a la doctora Lisbeth Acuña, ella es la directora del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Doctora Lisbeth, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, gracias por la invitación al programa. Bueno, pues muy bien, antes de darle paso a la participación de los ciudadanos, ministro, quiero que me responda a 2 preguntitas y para comenzar con estas buenas noticias, con este buen ambiente que hay en el país hoy, tras el acuerdo firmado con las FARC, el acuerdo de paz con las FARC. Usted, además pues, de ministro, está metido en el tema de salud, es un gran economista. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto, tanto en el sector como en la economía, en el país, este acuerdo de paz? Voy a circunscribirme al tema de salud, porque yo creo que es un tema interesante. La conexión parece remota en primera instancia. Hay un acuerdo de paz. Eso puede tener efectos, o va a tener efectos sobre la seguridad que son inmediatos, evidentes, obvios por lo demás. El ministro de Hacienda ha venido enfatizando también esa conexión entre paz y economía a través de un canal evidente que es la generación de confianza y también la optimización de los presupuestos públicos. Vamos a tener la oportunidad como sociedad de invertir más en sectores prioritarios. Así lo señala nuestra Constitución, educación, salud, sin lo demás. Pero yo creo que si miramos esta pregunta desde una perspectiva un poco más micro, hay canales o mecanismos a través de los cuales el conflicto ha afectado la salud históricamente. Uno, la baja presencia del Estado en las zonas de conflicto. Claro. En muchas de estas regiones no llegó el Estado y no llegó el sistema de salud. Era una ficción, por decirlo de alguna manera. La otra, y es que en las zonas de conflicto para la gente era mucho más difícil acceder a los servicios de salud. Y la otra, sobre todo en aspectos de salud mental, el conflicto afectaba directamente la salud de los colombianos. Yo tengo aquí unas cifras que son impresionantes. Si usted mira las cifras de depresión en la generalidad de la población colombiana, algo así como el 6% de los colombianos sufren de depresión. Para las víctimas del conflicto, ese porcentaje es el 33%. Claro, pues imagínese. Temas de ansiedad, 4% para la población general, 35% para las víctimas del conflicto. Andrés Moya, que es un economista, fue colega mío en la Universidad de los Andes, hizo un estudio recientemente y encontró una conexión que aparentemente no es evidente. El conflicto afectaba, por ejemplo, el bajo peso al nacer. Esto es, en las zonas de conflicto, por diversas razones que tienen que ver con algunos de los mecanismos expuestos, los niños nacían pesando menos. Comparando zonas de conflicto con zonas similares en las condiciones socioeconómicas sin conflicto, y hay un efecto cuantificable, importante, sustancial, de algunos gramos menores de peso en los niños nacidos históricamente en regiones de conflicto. Indicadores de mortalidad materna y mortalidad infantil han sido históricamente más altos en las zonas de conflicto.
Entonces la oportunidad que tenemos como sociedad es cerrar esas brechas. Pues muy Esas interesante brechas eso porque... que han crecido entre las regiones de conflicto Sí. y entre las regiones que no han tenido. Es que la salud, el Estado, lleguen a las regiones donde nunca han estado y estos efectos sobre la salud mental comiencen a revertirse. Entonces aquí hay una gran oportunidad. Pues La sí, conexión salud y paz claro. es una conexión interesante que está siendo o ha sido estudiada históricamente. Pues Y que yo viéndolo creo que desde vale ese la pena punto resaltar. micro, sí tiene usted toda la razón y uno, ¿verdad?, que no cae en cuenta que eso puede estar pasando. Porque uno lo mira más, ministro, es por el tema de menos plata para la guerra puede significar más plata de presupuesto más adelante para salud, para educación, y eso pues, termina en beneficio de todos. También, pero yo quise resaltar una conexión sí, que es claro, distinta claro. y sobre todo, ¿usted se acuerda, John Jairo y televidentes, que aquí en Colombia un debate por allá en los años 80 con los famosos violentólogos, cuando el país comenzaba a hablar de paz y comenzábamos a estudiar nuestro conflicto, se hablaba de las causas objetivas del conflicto, las causas que tenemos que vencer para lograr la paz, en lo que estaba embarcada nuestra sociedad y que fue evidente después de la Constitución del año 1991. En esa discusión se perdió otra dimensión del problema, lo que alguna vez una discusión académica yo llamé las consecuencias objetivas del conflicto. En las zonas de conflicto, históricamente, no estuvo presente el Estado, y eso fue causa y consecuencia de los problemas que teníamos allí. La oportunidad que se abre desde ahora para el país es una presencia efectiva, eficaz del Estado en estas regiones, y eso tiene que redundar, ojalá en el corto plazo, en mejores resultados de salud y si se quiere más bienestar y felicidad para los habitantes de esta otra Colombia. Pues muy bien, qué bueno y qué buen punto de vista de lo que puede significar este acuerdo de paz, porque mire, allá comienza uno a encontrar varios factores, ya no es solo el hecho de que ya deja de existir extorsión, secuestro, confrontaciones, atentados, derribamiento de torres, atentados a oleoductos, sino que se pueden dar estos casos bien importantes. Pero bueno, ministro, a lo que vinimos es... bueno, estuvimos hace poquito en el Carmen Carmen de Bolívar, sí. y allá es evidente cómo en muchas de las veredas, por ejemplo en la zona alta de los Montes de María, allí no estuvo el Estado. Y ahora tiene que llegar, ahora no hay excusas. Claro, porque ya no está en conflicto de por medio. El presidente es una frase que yo creo que vale la pena resaltar, y es que Colombia, por fin, va a llegar a ser un país normal. Y un país normal significa afrontar sin conflicto los desafíos de presencia permanente del Estado y superar nuestras inequidades históricas y nuestros problemas de pobreza y desigualdad. Claro, esto, cuando se habla del nuevo país no es dejarnos de echar bala, como se dice, sino todo esto que es lo que va a representar la oportunidad para construir ese nuevo país que no se va a construir solo. Muy bien, pues ministro, volviendo a nuestro tema y nuestra pregunta sobre el sistema de salud, lo que está pasando, todo como ese balance que uno puede hacer. Pues mire, usted sabe que siempre en ese programa invitamos a los colombianos a que participen con nosotros, y le hicimos la pregunta al ministro sobre qué opinan, si están satisfechos o no, desde su punto de vista personal, porque no lo hicimos tan general, con la prestación del servicio, si ha utilizado los servicios de salud y si está satisfecho con la prestación de los servicios. Veamos qué respondieron los colombianos. Perfecto. Bueno, pues en este momento me siento satisfecho con el servicio, puesto que hace poco tuve un inconveniente, un accidente de trabajo, y la atención que me brindaron en la EPS pues fue muy buena. No me demoré más de medio día en urgencias, entonces me siento satisfecho hasta el momento con el servicio que presta la salud. Y no por el hecho de que nos consumen muchos tiempos al sacar solo una cita médica, al hacer filas por más de 2 a 3 horas, por la falta de rapidez como para salirse de una EPS. O sea, yo he tenido que pasar por desafiliaciones y me dicen mentiras, que tiene que esperar otros 2 meses, que nunca entregó la carta y así. O me cambian de EPS sin decirme, sin darme un previo aviso del cambio de EPS. Honestamente no, porque hace ya voy para 2 meses tratando de sacar una cita para una perfusión miocardia, porque tengo una arritmia cardíaca, y de ese examen depende que el cardiólogo me dé el dictamen qué es lo que tengo, qué es lo que me genera la arritmia cardíaca. Y llamo, me mandan a un número, me mandan a otro. Y ya hoy llamé y me dijeron, espere la respuesta por correo. ¿Qué es eso? Una persona enferma del corazón, ¿cómo puede esperar tanto tiempo?
Que yo quiero que mi EPS cuando yo pida una cita no demoren tanto las citas, más que todo la de los especialistas. Pues ahí está, ministro, lo que opina. De todas formas, por lo menos ya se encuentra una persona que le fue bien, y eso es cierto. Cuando uno va a una urgencia, definitivamente es una muy buena opción, pero el resto de las quejas son reiterativas en el tema de las citas, en el tema de la atención. Las 3 quejas que yo vi aquí Sí. son temas sobre todo de oportunidad, y oportunidad de cita con especialistas, que es un problema que tenemos y no lo queremos negar. Es un problema complejo que enfrentan muchos de los sistemas de salud del mundo, y que en parte, John Jairo y televidentes, obedece a un tema obvio, y es que el sistema de salud muy rápidamente incluyó a todo el mundo, y no hemos sido capaces con la misma celeridad de aumentar, llamémoslo de esta forma, las capacidades de la sociedad en algunas de las especialidades críticas. Un tema del cáncer que está creciendo en el país y va a crecer por el envejecimiento de la población, el cambio de nuestro perfil epidemiológico. Oncólogos clínicos en Colombia no hay muchos más de 200. Eso tendría que crecer más rápidamente, no ha sido así. O sea, la velocidad con la que incorporamos a todo el mundo en el sistema ha sido mucho más rápido que la construcción de estas capacidades, y eso lo tenemos que aceptar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se da la cantidad de especialistas que uno quisiera? ¿Es porque la educación del país, porque a la gente no le interesa, o porque no lo ven que sea una profesión o un oficio de futuro? Por un cúmulo de razones, en parte porque es difícil. Yo creo que entrenar la gente y entrenarla bien toma tiempo, porque la construcción de capacidades no es inmediata. Muchas veces se olvida de este tema. Y otro porque yo creo que también en algunas especialidades hemos tenido tal vez excesivo proteccionismo por parte de algunos sectores de la sociedad. Y se han abierto menos cupos de los que creo yo se deberían haber abiertos, por lo menos en algunas especialidades. Ministro, en el tema de la reiteración también de las quejas de las citas médicas, las demoras en las citas y muchas veces las demoras en las urgencias. Sobre eso, en un programa anterior nuestro, hablábamos de todo lo que se estaba haciendo, pero uno ve que sigue siendo reiterativa la queja en el tema de la cita, la señora que está enferma del corazón y que le dicen que le avisan por correo para un examen. Yo creo que hay dos cosas, John Jairo. Yo creo que los sistemas de seguridad social como el nuestro, público, que incluyen a todo el mundo, necesariamente así ocurre en todos los países del mundo. Si usted va a sistemas públicos como el canadiense o como el inglés, va a encontrar cuestiones parecidas, inquietudes y quejas similares de los ciudadanos. Yo creo que eso tiene que estar acompañado, primero, de una pedagogía pública importante, y segundo, de un aspecto que sí hemos olvidado, y es una crítica para todos, y me incluyo, la deshumanización. Si esto se hace de manera pedagógica, si se explica, si se entiende que todos somos parte de un mismo sistema, si el sistema es capaz de alguna manera de priorizar y ver si esta señora que está enferma del corazón tiene que estar en la cola antes de personas que necesitan procedimientos o exámenes diagnósticos o lo que fuera con menor urgencia. Eso es importante. Y eso es lo que a veces hemos perdido, esa capacidad de hacer pedagogía, de tratar a la gente como toca, de, si se quiere, instigar esta paciencia colectiva que es necesario en los sistemas públicos. Las comparaciones, y la última la hizo el Banco Interamericano de Desarrollo por el año 2013, en tiempos de espera en algunas especialidades. Muestra en todo caso que en algunos casos, no en todos, en algunos casos sí son críticos en Colombia. Colombia no tiene tiempos de espera muy diferentes a sistemas públicos como el canadiense o el inglés o el español incluso. Ministro, este es un tema difícil, eso quiero transmitir, John Jairo. Algún ciudadano podría decir, algún televidente, y con razón es muy fácil que lo diga desde el ministerio, cuando yo tengo la urgencia, cuando tengo un problema de salud. Pero yo creo que los sistemas públicos necesariamente necesitan, y esto tiene que hacerse con orden y con humanidad, por supuesto, tiempo. Pero uno sí nota, ministro, que cuando una persona va de verdad a una urgencia, o sea, casi que de vida o muerte, porque uno lo ha vivido también con la familia, la verdad es que la atención logra ser eficiente. Cuando uno va con la gripa, sí, toca demorar. Ahí es donde ¿qué falta? ¿Infraestructura, recursos? Yo creo que faltan cosas. Falta organizar lo que se conoce como la puerta de entrada de los servicios de atención primaria al sistema. Falta que las EPS consoliden bien esa forma racional de atención, porque las urgencias se han convertido en el atajo y en la puerta de entrada al sistema. Una persona no conoce bien su red, la EPS no
ha diseñado una red que le garantice, por ejemplo, un centro de atención primaria cerca a su residencia. Entonces tiene la gripa, no es un tema urgente, no sabe quién lo va a atender, ha llamado por teléfono, no le dan las explicaciones adecuadas y recurre a las urgencias. Y allí se nos mezcla todo. Las Claro. urgencias que son urgentes, cabe la redundancia, y las Sí. urgencias que no lo son, cabe la contradicción. Muy bien, ministro, ya vamos a hablar de la parte financiera, pero antes quisiera trasladarle unas preguntas de los ciudadanos también que hemos recogido en las calles de la ciudad. ¿Por qué hay tanta deficiencia en las EPS hoy día y tanta gente padeciendo tanto problema en cuanto a la asistencia médica y los medicamentos en sí? ¿Por qué las EPS se demoran tanto en atender a los pacientes? Lo atienden cuando uno ya no lo necesita. Un poco es como la reiteración. El tema de ¿no, ministro? oportunidad Sí. vuelve a ser reiterativo y también en el ciudadano ve un tema de los medicamentos. Yo quiero decir algo sobre el tema de medicamentos y en particular los medicamentos que se dan por fuera del ámbito hospitalario. La entrega de medicamentos por fuera de los ámbitos hospitalarios es como una frontera nueva de los sistemas de salud, donde también se necesita cierto orden y cierta capacidad institucional que el sistema nuestro ha venido consolidando, pero ahí también tenemos problemas de eficiencia en la entrega de medicamentos ambulatorios. Unas EPS lo hacen bien, otras, tenemos que reconocerlo, no lo hacen de la misma manera. Eso es que no tienen que ir a la clínica donde lo atendieron. Sino Cuando en la una persona es un droguería enfermo específica. crónico, necesita su Ok. medicamento para la hipertensión, por ejemplo. Va a una farmacia, a un dispensario, no se lo entregan, vuelve al día siguiente, hace cola 3 horas y le dan la mitad de lo que necesita. Ese tipo de cosas que son difíciles, que los sistemas de salud no han consolidado plenamente, pero donde tenemos que mejorar. Hay un poco de las noticias que han bajado frente al sector, ministro, y es que hace un par de meses o hace un año se hablaba de la crisis financiera del sector. Hoy sobre ese tema uno qué puede decir, porque sí he visto que ha bajado un poco el tema en el sentido de la queja de que es que no nos pagan la EPS a la IPS o las deudas que hay con los hospitales, es decir, sobre eso, ¿han funcionado los mecanismos adoptados? Yo creo que algunas de las políticas que hemos hecho han funcionado, pero esas políticas siguen siendo de carácter coyuntural. Yo quiero ser completamente honesto, John Jairo, con usted y con los televidentes. Los problemas financieros no se han resuelto plenamente. La narrativa que existe en la gente, la más fácil de todas es la EPS no le paga a los hospitales, Claro. ergo no me atienden. Pero yo creo que esa es una simplificación de un problema más complejo y de otra naturaleza. Si uno quiere ir a buscar las causas de las causas y encontrar tal vez la causa primigenia o preponderante de esos problemas financieros es otra, y es otra de otra naturaleza. Yo creo que los problemas financieros del sistema de salud se derivan, y yo voy a mencionar 2 de las causas preponderantes. Primero, el sistema ha gastado más de lo que tiene, por una serie de razones que quiero mencionar. Y segundo, yo creo que hemos tenido también problemas graves, serios de corrupción. En algunos ámbitos, algunos se han corregido, otros no. También quisiera señalar dónde están los problemas más graves de corrupción. Empiezo con lo primero. Si alguien mira las noticias de los últimos meses o de las últimas semanas, se va a encontrar con noticias como la siguiente. La Corte Constitucional le ordena al sistema de salud pagar tratamientos de fertilidad, tutelas repetidas para pagar por cuidadores, terapias con animales, niñeras en la casa, temas de transporte, cirugías de cambio de sexo, pañales, pañitos húmedos, suplementos alimenticios y demás. Colombia es tal vez el único sistema de salud del mundo y sin duda es el único de América Latina que está pagando de manera sustancial y repetida por ese tipo de atenciones. Y eso es complejo. Colombia también ha tenido problemas a la hora de incorporar los nuevos medicamentos. Si usted está en Chile, usted está en Argentina, incluso usted está en Inglaterra o está en Canadá, llega un nuevo medicamento, todos los sistemas de salud hacen un análisis de qué tanto le aporta como valor terapéutico a los pacientes. En Colombia hay un registro sanitario, esto es, hay una autorización de comercialización y vía tutela, mañana lo estamos pagando con recursos públicos. Entonces hemos incorporado las nuevas tecnologías y medicamentos de manera absolutamente desordenada. La superposición de ese desorden, de los pañitos húmedos, de los pañales, de los medicamentos de alto costo, todo eso ha desbordado la capacidad financiera del sistema y ha llevado a que por muchos años hemos gastado más de lo que tenemos. Teníamos un ahorro, teníamos un colchón, un ahorro que construyó tal vez involuntariamente la sociedad de 10 billones de pesos en el FOSIGA. Eso se acabó.
Y hoy en día nos hemos consumido otras fuentes de ahorro público. Parte de mi labor, y yo tengo aquí una serie de leyes, la 1608, la 1751, la 1797, ha sido encontrar recursos aquí y allá para seguirle el paso a un sistema que está gastando más de lo que tiene. Pero estamos siempre a la saga de esta situación. Pero eso no va a tener solución mientras permanezca pues este garantismo, por llamarlo de alguna manera, por tema de los fallos de tutela, porque eso va a permanecer y va a ser Tenemos así. la ley estatutaria y tenemos una oportunidad el año entrante con la nueva reglamentación de poner un poco de orden y poner coherencia en la forma como el sistema de salud colombiano opera. Yo estuve en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, por allá en el mes de mayo. Tuve la oportunidad de conversar con otros colegas, ministros de salud. A todos nos toca difícil, todos siempre estamos a la saga de las expectativas de la gente. Pero cuando yo le contaba, por ejemplo, al ministro de Salud de Noruega, recuerda al ministro de Salud de Holanda, lo que ocurre en el sistema colombiano, ellos casi que se ponían las manos en la cabeza. Es decir, cómo están operando ustedes con esa interpretación tan individual del derecho fundamental a la salud, que de alguna manera se olvida de la coherencia y pierde de vista que tiene que haber algún tipo de correspondencia entre los beneficios que se le ofrecen a la sociedad y los recursos que la misma sociedad dispone para pagar por ellos. Eso se le olvidó a los jueces y lo quiero decir con todo respeto, se le olvidó a la Corte Constitucional. Pero ahí hay algo para hacer. Porque eso es un problema... en la reglamentación de la ley estatutaria, la ley estatutaria en parte quería resolver este problema. Nosotros queremos seguir insistiendo en lo mismo, en que necesitamos coherencia, en que Colombia no puede pagar por todos los medicamentos de alto costo a cualquier precio. Hace 2 años, en Ginebra también, yo tuve una reunión bastante dura con la directora de medicamentos, posición de segundo nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y ella me dijo, casi en tono de regaño, en Colombia tienen que entender que el derecho fundamental a la salud no significa el derecho a absolutamente todos los medicamentos a cualquier precio. Y eso lo perdimos de vista en nuestro país. Y de ahí se una explica... tutela tiene un beneficio el uno frente al otro, tienen el mismo derecho al final. A mí me llegan correos electrónicos todos los días de tutelas que repiten contra el ministerio. Y allí yo veo todo tipo de cosas. Usted sabe, por ejemplo, John Jairo y televidentes, que el 30% del mercado de pañales para adultos en Colombia es un mercado de reventa, porque la gente recibe más de lo que necesita y los vende en ese mercado secundario, que también se revenden medicamentos de alto costo, que también se revenden suplementos alimenticios. Digo esto porque Colombia, desde el año 1991, avanzó de manera diferencial en su seguridad social. Nosotros construimos un sistema pensional que es muy injusto, donde se le da mucho a muy poquitos, no existe una cobertura apenas del 30%. Pero construimos un sistema de salud que al menos en teoría les dio lo mismo a todo el mundo, con cobertura que está hoy cercana al 100%. Y cuando uno construye una seguridad social de manera rápida y la tiene allí, eso significa que tiene que haber de parte de la ciudadanía también una cultura de respeto a los recursos públicos. Y eso es lo que no hemos podido consolidar en Colombia todavía. Pues muy bien, ministro, permítame a esta hora establecer la comunicación de nuevo con el presidente de ASEMI, que usted sabe bien es el gremio que agrupa a las empresas prestadoras de salud, las EPS. Del régimen contributivo. Del régimen contributivo, y es el doctor Jaime Arias, que también, pues, como lo dijo, ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y esta vez quisiera preguntarle, doctor Jaime Arias, que cada vez que uno habla del tema de la salud, cada vez que uno explora este tema, se ve como si el problema esencial de la salud fueran ustedes, fueran las EPS, el problema son definitivamente ese sistema de las empresas prestadoras de salud, doctor Arias. Bueno, en salud hay muchos problemas, pero una forma de que la gente quede tranquila es buscar un chivo expiatorio. Y para mucha gente el chivo expiatorio en el sector salud son las EPS. ¿Por qué? Porque ellas son finalmente las articuladoras de la operación de salud. Son las que pagan, las que tienen los afiliados, las que abogan por sus afiliados, tienen que discutir con el gobierno, con los médicos, con todo el mundo, pero ese es su papel, ese es el papel importante de las EPS, estar articulando y muchas veces enfrentándose a otros intereses. Por eso mucha gente queda tranquila diciendo las culpables son las EPS, pero uno se pregunta, ¿qué quieren esas personas? ¿Quieren tener una EPS pública manejada por los grupos políticos como Caprecon? ¿O prefieren unas EPS compitiendo, unas buenas desde luego y otras malas? Porque de todo hay en esto.
Pero mire, doctor Arias, uno y habla con los pacientes, habla con usuarios en su mismo entorno, entonces uno va y siempre es el mismo problema en la atención en un hospital, que es que nosotros no tenemos convenio con esta EPS, que es que hay que esperar que llegue la autorización, que esto no lo cubre su EPS, en fin, es un problema diario que viven los usuarios. Bueno, en primer lugar, las EPS tienen unas redes de hospitales, digamos, de prestadores, por ley. Entonces, si un ciudadano va a una clínica o a un hospital que no hace parte de la red de su EPS, pues no lo pueden atender allí porque no hay contrato. Entonces, la respuesta es váyase a su EPS para que le diga a dónde tiene que ir. Luego, las autorizaciones son el fruto de una serie de exigencias que hacen las mismas normas. Hay que autorizar o no autorizar a una persona porque, por ejemplo, puede no estar cotizando o puede no ser, digamos, afiliado al sistema de salud. La EPS no le puede decir, vaya a su servicio, tranquilo, que alguien pagará por usted. No, esas son normas que hay que cumplir. Pero yo sí creo que para ciertas patologías, especialmente cáncer, por ejemplo, hay que ir eliminando esas autorizaciones que le hacen perder tiempo a los pacientes, sobre todo los pacientes que requieren una atención muy rápida, irlas automatizando, y yo creo que en ese camino estamos hace rato. Mire, doctor Jaime Arias, y lo comentábamos aquí con el ministro, en este gobierno y en los últimos años se han implementado muchas leyes, resoluciones, decretos en la salud como un derecho fundamental, la unificación del contributivo y el subsidiado. Es decir, hay muchas cosas que se han hecho, pero al final uno entra a hablar y son los mismos problemas. Existen básicamente los mismos problemas. ¿Qué hace falta para que el sistema funcione? Bueno, en primer lugar, en Colombia creemos que las leyes resuelven todo y que basta con que el Congreso apruebe una ley diciendo que todos tenemos derecho a todo y que automáticamente ese derecho va a ser posible. Eso no es cierto. Hay muchas leyes que tienen buen propósito, pero que son impracticables, sobre todo cuando uno se estrella con el presupuesto, con los recursos de que dispone el sistema de salud. Pero por otro lado, pues hay leyes que son equivocadas, las leyes no son perfectas, pero hay que tratar de cumplir la ley, hay que cumplir la ley, mejor dicho, pero muchas veces, repito, esas leyes no son perfectas. La ley 100 determinó que en Colombia había un régimen contributivo donde las personas, ya sean los empleadores y los trabajadores, contribuían con parte de su salario a financiar la salud, y habría otro régimen para la gente que no tenía cómo contribuir porque no tenía empleo, que se llama el régimen subsidiado, pagado con recursos públicos. Pero la misma ley 100 dijo que en el año 2001 más o menos se tendrían que unificar en un solo régimen. Y eso es lo que ha pasado. Ya en Colombia vamos en camino pleno a que no haya más EPS del régimen contributivo y EPS del subsidiado. Es decir, que todos los colombianos tengan los mismos beneficios, no importa que estén siendo subsidiados con recursos de la nación o que ellos mismos estén contribuyendo. Yo creo que es un gran paso adelante, un paso de equidad, donde cualquier colombiano, sin diferencias de ningún tipo, debe recibir lo mismo del sector de la salud. Doctor Arias, presidente de ASEMI, el gremio que agrupa las EPS, una última pregunta es, ¿qué tanto han mejorado los indicadores de atención, tanto en consultas como en las mismas urgencias? En Colombia hay unas normas muy claras para la atención de las consultas externas, las consultas de especialistas. Por ejemplo, una consulta externa debe ser atendida dentro de los primeros 3 días, a partir del momento en que se solicitó. Las urgencias son utilizadas a veces indebidamente por la gente porque dice, esta es una forma de llegar rápido a una consulta, de que me hagan todo en el mismo día. Bueno, yo creo que las urgencias siguen siendo muy congestionadas, precisamente porque el 60% de las personas que acuden a urgencias no las necesitan y les dan
creando un problema a los que sí realmente lo necesitan porque ameritan una atención inmediata de parte del hospital. Estamos trabajando en que las urgencias se descongestionen a través de algunos mecanismos, como son, por ejemplo, la llamada consulta prioritaria, que es una consulta que tienen las EPS para atender situaciones, digamos, que son aparentemente una urgencia, se atienden más rápido, porque por eso se llama prioritaria, pero se descongestionan las urgencias. No es un tema fácil, es un tema que ocurre en todos los países del mundo. La congestión de urgencias no solamente es en Colombia, y además en Colombia la tenemos hace años, pero hay que seguir trabajando para que las personas que realmente necesiten una urgencia vital, porque su caso es de vida o muerte en primer lugar, esas se clasifican como grado 1, o porque si no se las atiende dentro de determinado tiempo podrían morir, sean las que se atienden prioritariamente. Y luego vendrán los otros casos que no son tan urgentes realmente. Pues esperamos que eso suceda, que se mejoren esos indicadores. Doctor Jaime Arias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. Ministro, él dice, no todas las leyes la solucionan los problemas, pero este gobierno sí se ha caracterizado, y usted lo mencionaba ahora, el número de leyes que han despedido y de normas, pero parece que los problemas siguen y no son la solución del problema. Evaluar las leyes y evaluar las políticas públicas es complejo, y yo creo que la evaluación que uno hace, bueno, tenía unos problemas, los sigo teniendo, ergo las leyes no sirven, no es la conclusión, a pesar de que parece obvio, porque creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué hubiera sucedido si no, qué habría pasado si no hubiéramos aprobado esas leyes? Yo tengo aquí una lista importante, la ley 1438, por ejemplo. Yo creo que fue fundamental porque creó, entre otras cosas, el giro directo a los hospitales. Sí. ¿Qué sería hoy del sistema de salud sin giro directo? Es muy difícil. La ley 1608, que nos permitió hacer un saneamiento contable y financiero de muchos hospitales públicos y, por ejemplo, generó un mecanismo financiero que fue fundamental años 2013, 2014, 2015 para evitar la catástrofe, que fue la compra de cartera. La ley 1751, que es la ley estatutaria que le da coherencia al sistema porque la jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional la trajo a la normatividad. Antes de la ley estatutaria, la Corte iba por un lado y las leyes iban por otro. Ahora ya tenemos coherencia. La ley 1753, que entre otras cosas nos fortaleció la política farmacéutica y la regulación de precios de medicamentos. Aprobamos una ley hace apenas algunas semanas, la 1797, que nos trae recursos nuevos al sistema, nos fortalece todos estos mecanismos de saneamiento contable y financiero. Así es la política pública, John Jairo. En el fondo, el problema de la salud en estas democracias modernas, complejas, con tantas expectativas de la gente, es un problema cambiante, dinámico, donde yo creo que ninguna sociedad moderna puede decir está completamente resuelto. Le doy un ejemplo. Estados Unidos. Obamacare hipotecó su capital político, el presidente Obama hipotecó su capital político en Obamacare. Si usted mira las evaluaciones, son muy similares a lo que está diciendo aquí. Nada cambió, tenemos los mismos problemas. Sí, de acuerdo. Y hay que darle tiempo a estas leyes. Esto tiene que decantarse. Este es un tema dinámico. Es muy difícil. Si usted va a Inglaterra, la forma como se reporta el sistema de salud allá es similar a la de aquí. Problemas todos los días, muertes en los hospitales, tragedias. Cada vez hay una reforma. Todo el mundo quiere hacer, cambiarlo todo. Sistema, todos quieren encontrar la fórmula. Esa es la naturaleza del cambio social. Sí. Yo he pasado 20 años de mi vida en el mundo de la investigación económica, que es este mundo, el mundo de las políticas públicas. Y en el fondo una de las conclusiones que uno puede sacar, que es una de esas obviedades fundamentales en la que a veces necesitamos en los momentos de angustia, y es que en las cuestiones prácticas uno no puede ni debe aspirar a la perfección. No existirá un sistema de salud perfecto. En el fondo, John Jairo, porque aquí estamos ante uno de los dilemas democráticos fundamentales. Le voy a plantear una pregunta que he puesto en muchos escenarios, a ver, para que los televidentes traten de responderla en su mente. Una sociedad como la colombiana con recursos escasos. Mañana llega un medicamento nuevo para una forma agresiva de cáncer de pulmón. Ese medicamento cuesta 15, 20 millones de pesos mensuales. La evidencia que usted tiene sobre la mesa indica o muestra que le aporta a los pacientes 2 meses en promedio más de vida. ¿Usted paga por eso o no lo paga? Pues no lo pagaría. ¿Quién toma la decisión de sí o no? ¿Cómo legítimamente una sociedad democrática le pone precio a la vida? Esa es una pregunta fundamental, muy difícil. Bastante difícil y uno de los problemas de nosotros los colombianos es que a veces evadimos esas preguntas fundamentales.
Ahí me causa, por ejemplo, curiosidad que la sentencia, T760 de la Corte Constitucional, que tiene 400 y pico de páginas, que debería hacer una reflexión profunda, filosófica, conceptual sobre los límites del derecho fundamental a la salud, no aborda esta pregunta bioética. La manda por allá y crea unos procedimientos. En el fondo, esa dificultad de darle respuesta a una pregunta tan difícil es la que nos lleva a que hagamos lo que hacemos, incorporar adecuadamente todos estos medicamentos. No es un tema sencillo. Pues muy bien, ni lo va a hacer. Vamos a hacer vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales y ya regresamos para hablar de Café Salud, para hablar del tema de los precios de los medicamentos. Ya regresamos. Regresamos a Conversemos de Economía y estamos hablando sobre el tema de la salud aquí en una especie de pedagogía que estamos haciendo con el ministro sobre todos estos problemas que se están presentando y que parece pues muchos de ellos problemas crónicos del sistema. Ministro, estábamos hablando antes de ir al corte sobre el tema de las EPS y quería preguntarle sobre Café Salud. Sí, señor. Hay mucha queja, aún persiste mucha queja por la gente que se pasó, que fue llevada a Café Salud después de lo que sucedió con Salucop. ¿Ahí cómo va la situación y qué tan complejo es este manejo? Es un problema complejo. Yo supe desde el comienzo, y creo que así lo dije en su momento, que era uno de los problemas más difíciles que teníamos que enfrentar. Yo cuando llego al ministerio en el año 2012, Salucop ya estaba intervenida. Sí. Y había sido intervenida en su momento por unos manejos financieros bastante cuestionables. Los análisis retrospectivos mostraron que en ese momento Salucop ya tenía patrimonio negativo, esto ya estaba quebrada. Intervenida comenzó ese deterioro que era más o menos inevitable, pero se dio intervenida por el gobierno. Nosotros sabíamos desde el año 2014, 2015, tuvimos muchas conversaciones con la contralora Sandra Morelli en su momento, con diferentes estamentos, que la liquidación de la EPS Salucop era inevitable. Comenzamos a trabajar y trabajamos todo el año 2015, todo el año pasado. Desde febrero tuvimos la primera reunión. Tuvimos que traer al equipo del Ministerio a Fogafín, porque aquí estábamos hablando de la quiebra de un grupo económico muy complejo que podría tener efectos sistémicos. Había una red de prestadores de servicios de salud, clínicas y hospitales que dependían en una u otra manera de Café Salud de más de 5.000 nodos en esa red. O sea, un tema de una gran dimensión. Comenzamos a analizar las diferentes posibilidades. Una que se mencionó en su momento y que fue lo que hicimos con Caprecom era simplemente distribuir los afiliados a otras EPS. Parecía más fácil, pero por diferentes razones, una de ellas es que Salucop era una EPS particular, porque era una EPS que en buena medida dependía de una red propia para atender la gente, de los hospitales y clínicas de Salucop, lo que se llamaba en su momento la Corporación IPS de Salucop. No podíamos distribuir los otros afiliados porque dependíamos o necesitábamos esa red y se iban a estar en otras EPS, esta red no tenía la capacidad de operar de manera independiente. Y tampoco lo podíamos hacer porque si distribuíamos los afiliados, un activo que teníamos de pronto para venderlo y pagar las cuentas de Salucop a los acreedores se iba a perder. Fuimos entonces conscientes, cuando empezamos a analizar este problema, de que la única solución posible era crear otra EPS. Y ahí empezó una discusión. Nos dimos cuenta también que teníamos que invertir algunos recursos públicos para que esta nueva EPS comenzara a funcionar. Entonces, no podía ser una cooperativa, tenía que ser una sociedad anónima porque el gobierno tenía que invertir una plata allí, tenía que tener cierta capacidad de manejo de gestión. Nos dimos cuenta que Café Salud era una buena alternativa, o aparentemente, y digo aparentemente era una buena alternativa. ¿Qué pasó con el tiempo? Yo creo que se cometieron algunos errores en la calificación de las acreencias. Tuvimos un problema con el primer director o presidente de Café Salud que tenemos que aceptar y se fue gestando con el tiempo lo que yo quisiera describir como una crisis de confianza. Todo el mundo comenzó a decir, este Café Salud se está pareciendo a muchas Salucop y tiene los días contados.
La industria farmacéutica comenzó a decirle, yo no le quiero vender a Café Salud. Los prestadores comenzaron a decir, yo no contrato con usted, me tiene que pagar todo por anticipado. Si usted necesita este procedimiento, un trasplante de médula, por ejemplo, que vale 50 millones, consígneme 200 millones por lo que pueda pasar si yo no se lo hago. Esa crisis de confianza comenzó a profundizarse cuando esto se volvió un tema de todos los días en los medios de comunicación. Lo que hemos hecho con la Junta Directiva, con unos directivos honestos y trabajadores en una situación muy compleja. Hoy en día el presidente de Café Salud tiene 300 órdenes de captura por tutelas y desacatos y por este desorden inmenso. Lo que hemos hecho, repito, con esa Junta Directiva, con los directivos actuales, con el Ministerio, es reunirnos con todo el mundo, empezar a superar la crisis de confianza, comprometernos en unos pagos, resolver unos problemas operativos que también se presentaron, unas decisiones inadecuadas que se tomaron en el sistema de información de la EPS Café Salud. Muchos de los hospitales no podían subir las cuentas. Hoy los problemas operativos han comenzado a solucionarse. Y hoy estamos trabajando en esa crisis de confianza que sigue todavía en algunos lugares del país prevaleciendo, digámoslo de esta forma. Pero los pacientes siguen en la mitad del medio del problema, los usuarios. Eso es verdad. Yo creo que hemos resuelto buena parte del problema. Ya hay un compromiso bastante claro de Café Salud que, por ejemplo, en el tema de medicamentos ambulatorios le va a pagar a quien hace la dispensación de los medicamentos, que es una empresa que se llama Epsifarma, todo lo que necesite para comprar los medicamentos. Hemos trabajado con la industria farmacéutica para que no nos cuente las deudas de Café Salud como deudas de Saludco, porque lo que estaba pasando muchas veces es que le pagábamos a la industria farmacéutica, al laboratorio, por los medicamentos, y no le daba todos los medicamentos, sino simplemente se pagaba automáticamente lo que le debía Saludco, lo que debía Café Salud. Estamos diciendo, eso no puede pasar. Yo creo que hubo un momento en medio de esta crisis en los cuales los directivos de Café Salud se enconcharon en medio de los problemas. Nosotros hemos dicho, tienen que dar la cara, explicar la situación. Estamos en eso. Pero frente al usuario. Pero yo quiero ser honesto. Frente al usuario, ¿qué está viendo en este momento? Estamos resolviendo los problemas. Los problemas se han resuelto en unas regiones, en otras no. Tenemos, la Superintendencia de Salud tiene un plan de desempeño bastante estricto con unas metas. Nosotros estamos también haciendo un seguimiento en medio de un convenio de desempeño que tiene el Ministerio para hacer un monitoreo de los indicadores financieros. Y lo voy a decir también claramente, John Jairo y televidentes, en el mediano plazo, o más bien en el corto plazo, en cuestión de algunos meses, nosotros creemos que la mejor opción es que Café Salud encuentre un comprador, un administrador distinto. Con esos recursos de la venta se le va a pagar a los hospitales. Recuerden que Saludco quedó debiendo mucha plata. La gente pregunta, ¿de quién es Café Salud? Café Salud es de sus acreedores, es de buena parte de los hospitales y clínicas privados y públicos del país. Nosotros tenemos ¿Y si hay posibilidad de que se venda? Yo creo que hay algún interés. Todavía tenemos que decantar ese interés, pero yo creo que sí existe. Y las experiencias del país con las EPS públicas han sido desastrosas. Desde Caprecón, el Seguro Social, podía mencionar algunas regionales, Cali Salud en su momento en Cali, Salud Cóndor en Nariño, Selva Salud en el Putumayo, y así la lista es grande. Yo no creo en las EPS públicas. Pues muy bien, ministro, permítame a esta hora restablecer la comunicación con Lisbeth Acuña, la directora del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, porque ya hemos visto, ministro, desde su posición, desde las EPS, pero no hemos visto desde parte de los usuarios. Y quisiera preguntarle a la doctora Lisbeth, precisamente desde esa parte de los pacientes, ¿cuáles creen que son los problemas que hoy tiene el sector de salud? Bueno, considero que uno de los principales problemas quizás es el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud, pero creo que entre todos estamos aportando y trabajando para que esto se solucione en el marco de las nuevas políticas que el Ministerio ha dispuesto y ha determinado en los últimos años. Doctora Lisbeth, pero a pesar de todas esas medidas, todo eso que se ha adoptado, ¿cuál cree que sigue siendo el principal problema o el principal obstáculo para los pacientes? Quizás el mayor obstáculo para el paciente, como te explicaba anteriormente, es el acceso oportuno y adecuado, pero hay muchos factores que condicionan ese acceso. No es por falta de querer hacer las cosas, sino que es una situación coyuntural en el sistema de salud, que todo cambio genera una
reacción y pues se tiene que dar un tiempo para poderse preparar todo lo que se está moviendo en el sector en este momento en beneficio de todos. Desde el punto de vista de ustedes, de los pacientes, ¿qué se debe hacer para mejorar el servicio? De acuerdo con los pacientes, para mejorar el servicio, lo que ellos solicitan es que se les garantice la prestación de una manera adecuada, que reciban lo que tienen que recibir en el momento que es. Y pienso que hacia eso se está trabajando. El Ministerio ha dispuesto alguna normatividad que ha respaldado esta situación y este conflicto que se está generando, pero también creo que no solamente es la falta de regulación, sino la falta de compromiso de todos los actores del sistema para que estas condiciones se den y todos estemos satisfechos. El ministro y el gobierno han dado unas batallas enormes por el tema de los precios de los medicamentos y más ustedes con pacientes de alto costo pues sufren más ese tema. Sobre eso, ¿ustedes han notado una mejoría? Bueno, la evaluación de si se ha visto en beneficio de los pacientes o no, creo que es una evaluación exhaustiva que se debe realizar a través de un trabajo juicioso de investigación serio, pero lo que sí se ha demostrado es que no hay una limitación al servicio por una política de regulación de precios de medicamentos, sino creo que al contrario, el Ministerio está trabajando porque el paciente de verdad reciba lo que va a ser útil para el control y manejo de su enfermedad. Bueno, por último, ¿qué son las enfermedades? Oriéntenos sobre cuáles son esas enfermedades objeto de la cuenta de alto costo. Las patologías objeto de la cuenta de alto costo son enfermedad renal crónica y sus precursoras, hipertensión y diabetes, VIH, cáncer, artritis, epilepsia y dentro de las enfermedades huérfanas un manejo especial por ser una de las enfermedades más frecuentes, la hemofilia. En la relación, el papel de las EPS y las IPS para ustedes es buena, ¿las EPS prestan esa atención que ustedes necesitan? Las IPS hacen una gestión clínica del tratamiento de la enfermedad, un seguimiento y valoración del paciente para que se garantice que sus tratamientos o lo que necesite se dé. La EPS hace un rol de gestión más integral en donde articula a todos sus prestadores para que el paciente quede protegido para su atención y por supuesto el rol del asegurador es velar que el paciente reciba su tratamiento adecuado oportunamente y se gestione la enfermedad ya sea desde sus componentes clínicos y administrativos y que no tenga ninguna barrera para el control de la enfermedad y se beneficie y garantice lo que el sistema está otorgando para beneficio de la población con cada una de estas patologías. Pues doctora Lisbeth Acuña, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía y fijar sus puntos de vista de esa línea, desde el lado de los pacientes, de los usuarios. Ministro, sobre este tipo de pacientes de alto costo, enfermedades huérfanas, que es tan complejo, ¿eso ha tenido alguna mejora o sigue siendo también muy complejo en estos casos por lo que representa, por lo costoso y por lo desafortunado? Es complejo, pero yo creo que en eso el país ha tenido unos avances impresionantes. No lo dijo la doctora Lisbeth, pero centrémonos en la que fue la primera enfermedad objeto de atención por la cuenta de alto costo, que son los enfermos renales crónicos, que necesitan diálisis cada tantos días. Colombia tiene aproximadamente 28.000, de esos hay 12.000 contados, mal contados en el régimen subsidiado. Es una enfermedad de alto costo, vale 3 o 4 millones de pesos al mes. Colombia es el único país de América Latina que tiene cobertura universal para enfermos renales crónicos, todos atendidos a cero costo. Y los indicadores de atención son, y los hemos visto con los mismos indicadores que tiene la cuenta de alto costo y con estudios de investigación hechos por nefrólogos de diferentes empresas, son los mejores no solamente de América Latina, son los mejores de todo el continente, superiores a los de los Estados Unidos. Esos son el tipo de logros invisibles que muchas veces no salen en los medios de comunicación. Nadie va a reportar un estudio científico, no va a abrir un noticiero de los que usted conoce diciendo aquí hay un estudio científico que dice que
Colombia tiene unos logros importantes en esta patología. En otros de los temas, yo creo que hubo una mención del doctor Jaime Arias que yo quiero traer a cuento, y es el tema de cáncer. Yo creo que en el tema de cáncer tenemos que cambiar el paradigma. Hasta ahora el discurso del sistema había sido el discurso de la protección financiera, esto es, los pacientes pueden acceder a los medicamentos, pero habíamos olvidado otras premisas: integralidad, acceso efectivo, equidad y oportunidad. A mí me gusta decir que el paradigma de la Ley 100, que era el de la protección financiera, ya cumplió su objetivo, ya tenemos la cobertura universal. Ahora tenemos uno nuevo, que es el de la ley estatutaria, que es más cualitativo que cuantitativo y que de alguna manera debe obedecer a estos nuevos principios, recogidos, vuelvo y repito, en la ley 1751, ley estatutaria. Integralidad. Ese tema que usted tenga que hacerse un tratamiento en un lado y tenga que recorrer la ciudad a hacerse el otro. El tema del acceso oportuno, que estuvo en las quejas de los pacientes al comienzo, y el tema también de la equidad. Todavía tenemos diferencias muy grandes entre el acceso, por ejemplo, de unos pacientes del régimen subsidiado y de otros del régimen contributivo. ¿Aún persisten diferencias? A pesar de que está unificado. Está unificado, aún persisten diferencias. Aún persisten diferencias por la forma como históricamente se hicieron las redes y por una realidad que podríamos llamarla de orden geográfico, y es que los pacientes del régimen subsidiado son pacientes predominantemente de nuestros municipios pequeños y zonas rurales. Los pacientes del régimen contributivo viven en las ciudades principales. Ministro, mira, hablemos del tema de los precios de los medicamentos. Yo sé las batallas que usted ha librado, inclusive con grandes multinacionales, y que ha sido una batalla en beneficio de los usuarios. Pero antes de preguntarle cómo va el tema, le preguntamos a los colombianos en las calles si han sentido algún alivio, les ha impactado las medidas en torno a los precios de los medicamentos. No, pues es que los medicamentos son los más comunes que le dan a todo el mundo. Igual es siempre hay inconveniente para la entrega, le formulan a uno, no tiene que ir a una oficina, tiene que esperar mucho tiempo para que le entreguen a uno algunas pastas, si no quiere comprarlas por fuera. Entonces uno no puede decir que ha sentido el cambio en los precios, porque igual o paga por fuera o espera 4 o 5 horas a que le entreguen los medicamentos a uno. La verdad no me he fijado que hayan cambiado los precios de los medicamentos. Sí, sí han bajado, pero sin embargo hay muchas EPS que lo único que cubren es el acetaminofén y es lo más económico en el combate. He escuchado, no lo he vivido porque pues no he tenido la oportunidad de comprar o ver la diferencia de los costos de los medicamentos. Pues ministro, ahí uno ve es como pues unos sí, otros no, pero en últimas, supongo en unos meses anteriores esto era más crítico y de alguna manera sí se ha reflejado y sí se ha visto y hemos sido conscientes de las batallas que el gobierno ha dado en este tema. Creo que ha sido más de 800 medicamentos los que se ha regulado el precio, ha bajado el precio. Para ahorros de $1 billón al año para el sistema. Yo entiendo porque hay cierta ambigüedad o cierta desconocimiento en los ciudadanos, porque en esto tenemos que ser honestos. Los ahorros más importantes se ha dado en medicamentos que no los paga directamente la gente. O sea, no son los medicamentos que la gente va a comprar a la farmacia, de la esquina, sino son los medicamentos de mucho más alto costo que son pagados colectivamente por el sistema. Alguien en medio de la polémica, cuando estaban haciendo las medidas, dijo, no, pero esto es para beneficiar al sistema o al gobierno, que hay uno que tiene que decir, cuidado, esto es el sistema que es de todos. Sí. Y cuidar los recursos públicos es la obligación tal vez preponderante de nosotros como funcionarios. Entonces, beneficiando al sistema, beneficiamos a la gente. Yo creo que esa conexión siempre tiene que estar allí. Cuando tuvimos este conflicto con Novartis, yo me acuerdo que hubo un artículo publicado en una revista no especializada que circuló en Estados Unidos, que tenía un titular que yo creo que me dio, y lo voy a decir sin modestia, orgullo. Decía, cómo la pelea del Ministerio de Salud de Colombia con Novartis puede cambiar los sistemas de salud de América Latina. Yo creo que en la regulación de precios de medicamentos, en la regulación para la incorporación de medicamentos biosimilares, esto de la nueva regulación de genéricos, en el tema de la declaración de un medicamento de interés público, que fue la última pelea que hemos tenido,
en la lucha que hemos dado también para promover el uso racional. Colombia ha estado a la vanguardia de los sistemas de salud en el mundo en desarrollo. Esto ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Y yo creo, y lo puedo decir con casi claridad plena, si nosotros no hubiéramos tomado algunas de estas medidas, hoy en día estaríamos con un sistema absolutamente quebrado. Tenemos todavía muchos problemas financieros, pero yo creo que estas medidas eran necesarias para la supervivencia de nuestro sistema de salud. Y quiero aprovechar, John Jairo, para hacer un poquito de pedagogía. Sí. Usted tiene ahí su teléfono celular. Sí. Le recomiendo lo siguiente. Ahora entre, y se lo digo también a los televidentes, y baje una app que se llama Click Salud. Click Salud. Click Salud. Lo va a tener ahí. Y eso tiene 3 aplicaciones. Una de ellas, la que más me gusta, es que le permite a los ciudadanos comprar medicamentos de manera inteligente. Suponga que entra y mira el principio activo. Entonces dice, por ejemplo, acetaminofén, y se va a dar cuenta de las diferentes marcas. Y se va a dar cuenta que como para ese principio activo hay un rango, un abanico de precios grandísimo. Claro, unos valen 5, 8, 9, 10 veces más que los otros. ¿Y es por la marca del laboratorio? No es por nada más. Y la marca, la verdad, no va a hacer la diferencia. En el fondo es el mismo principio activo, el mismo medicamento. Y yo creo que eso también es una manera de ayudarles a los colombianos a proteger el bolsillo, que tengan la información adecuada, información plena sobre el precio de los medicamentos. Ahí también pueden poner alguna queja a la Supersalud, van a encontrar una evaluación de la EPS y van a encontrar información sobre los derechos de los ciudadanos Click en el sistema de salud. Click Salud. Ya tenemos más de 20.000 descargas, es una forma también de hacer pedagogía. Haciendo un reporte de cómo la gente está utilizando Mintec nos ayudó, es una buena aplicación. Ministro, en el tema de esa controversia con Novartis, que era un medicamento de leucemia, que el costo era 120.000 pesos, 129.000 pesos por tableta. Algo así. Algo así. ¿Eso en qué quedó? Porque, y no es por la pelea con Novartis, sino a partir de ahí, ¿qué va a pasar con otros medicamentos que puedan declararse de interés, que puedan ser genéricos y que alivien la carga para el sistema y para el usuario? ¿En dónde va el tema con Novartis? Tuvimos una discusión compleja, algunas negociaciones, y el país tomó la decisión. En particular, yo expedí una resolución hace un mes largo que hace una declaración de interés público de ese medicamento y obliga a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos a fijar un precio especial por fuera incluso de la regulación ordinaria que simule las condiciones de competencia. Esto es, que fije un precio como si ese medicamento tuviera competidores. Ya tenemos el estudio técnico de cuál debe ser ese precio, ya está revisado por mí, lo va a analizar esta semana o la otra la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, y lo que yo espero es que vamos a tener una reducción adicional a la que ya teníamos por la regulación de precios de 40% en ese medicamento. Esa es la historia como está hoy. Entonces me dicen, nuevos medicamentos de declaración de interés público. Ese es un tema que tenemos que mirarlo uno por uno, porque este es un mecanismo que tiene que ser excepcional. O sea, esto se había hecho en el mundo por última vez para los medicamentos antirretrovirales para el VIH-Sida. Es la primera vez y por eso ha tenido tanta polémica internacional que se hace para un medicamento para una enfermedad crónica no transmisible como el cáncer. En esta polémica, se lo digo, John Jairo, participó el mundo entero. Esto fue reportado en todos los periódicos del mundo. Siguiéndolo, tuvo una gran importancia. Yo estuve lo respaldó usted. En Ginebra, sin el respaldo del presidente, esto hubiera sido imposible. Pero yo creo que son esas batallas que vale la pena, ¿no? Mire, le preguntamos a los ciudadanos, ya para ir cerrando, ministro, ¿qué opinaban ellos de cuáles podrían ser las soluciones al sistema de salud, a los problemas que se presentan en el sistema de salud? Quiero que los veamos ya para cerrar, qué están opinando los colombianos. Bueno, que se abstuvieran un poquito de saturar, digamos, las entidades, porque realmente eso es el caos que hay hoy día, es la afiliación mucha dentro de estas EPS. Tener más clínicas, más centros médicos, que haya, para que no haya tanta congestión, porque hay mucha gente que de verdad ni siquiera acude a los médicos porque tienen que esperar hasta 12 horas para que les atiendan. Pues la verdad, pues no sé, que el gobierno le ponga más cuidado a la gente de menos recursos para que tengan oportunidades como la tenemos varios, porque yo me creo que estoy satisfecho con lo mío, pues que otras personas lo tengan también.
Bueno, ministro, ¿qué opinión Congestión, le no, merece? Sí, el problema es congestión. Congestión. La solución no puede, bueno, no sé si más y yo creo hospitales, más que clínicas. sí, pero más racionalización también. Para responder en parte, Desde los usuarios. para responder en parte, el Ministerio ha venido promoviendo una política pública que hemos venido construyendo. Todavía la discusión ha estado encapsulada, digámoslo de esta forma, en los especialistas, que llama el modelo integral de atención en salud, que responde a unas prioridades que fijamos en el Plan Nacional de Desarrollo, que yo creo que es una respuesta a estas inquietudes. Y dice, no solamente es construir más hospitales y clínicas, es saber dónde hacerlo, es saber diferenciar que uno necesita un sistema de salud en Bogotá, pero uno muy distinto aquí en un municipio de Cundinamarca y otro completamente diferente en San Felipe, Guainía. Ese modelo integral de atención en salud, yo creo que es la respuesta de política pública. En algún momento tendremos la oportunidad de explicarlo en sus elementos esenciales. Pero en eso también estamos trabajando, en lo que nosotros hemos llamado también el nuevo modelo de salud, que parte también de una idea que creo que decía el doctor Jaime Arias, que las leyes nos resuelven ciertos problemas, pero no lo resuelven todo. Y es la construcción de capacidades en el territorio, el buen manejo de los recursos públicos, desterrar definitivamente la corrupción, trabajar con la gente, ganar legitimidad, porque este es un sistema que ha perdido legitimidad y confianza pública, los retos que tenemos que enfrentar hacia el futuro. Ministro, preguntas finales. ¿Cómo va y qué va todo el tema de la controversia y lo que ha sido la aplicación del uso medicinal de la marihuana? Eso, pues, además de la controversia por si hubo licencias expresas o autorizaciones expresas o no, pero ¿qué tanto eso ha sido eficiente y qué tan bien esté funcionando o qué tan mal está funcionando? Esto va en los primeros pasos. O sea, primero existe un decreto. Con ese decreto se otorgaron algunas licencias no para el cultivo, sino de producción. Después se van a entregar las de cultivo. Se van a entregar otras en los próximos días. Pero ahora tenemos una nueva realidad que es la ley, porque primero tuvimos el decreto de la ley 30 del año 86 y ahora tenemos una nueva ley. Estamos trabajando, yo tuve una reunión esta tarde con el senador Juan Manuel Galán para la reglamentación de la nueva ley. Yo creo que esto ha tenido éxito. Colombia hoy en día es un país que se ve como el epicentro para la producción de derivados del cannabis con fines terapéuticos. Y estamos trabajando al mismo tiempo con el INVIMA para garantizar ya el registro sanitario del acceso a la población a algunos de los derivados del cannabis. Pero todavía no se ha comenzado a producir medicamentos específicos para Todavía estamos en los procesos iniciales de licenciamiento. Existen algunas producciones artesanales, existe un primer medicamento que no va a ser producido en Colombia, que es un cannabinoide sintético, el Sativex, que ya va a empezar a ser comercializado en nuestro país. Pero si uno mira el conjunto de países latinoamericanos, Colombia va claramente a la vanguardia en esta legislación. Eso es un potencial de negocio en su futuro, pero ¿se va a quedar en las multinacionales como criticaban en algún momento? No, yo creo que es un potencial. ¿O aquí hay potencial también para desarrollarlo? Hay un potencial para todo. Yo creo que es un potencial de redención de algunas comunidades. Es un potencial para producir una historia agroindustrial de éxito en nuestro país. Yo creo que es una alternativa terapéutica para algunas patologías o dolencias. Dolor neuropático, pacientes con demencia que tienen problemas de agitación, niños con epilepsia refractaria y demás. Yo no voy a resumir la evidencia científica que le hemos dado en todos los debates. Yo creo que eso va bien. Esta es una historia compleja, polémica, pero que hemos construido poco a poco, y como todo en este país, John Harry no estaba exento de polémica. Aquí dan palo porque uno hace, porque no hace, porque deja de hacer. En el sector público, sí, es que es usted sabe cómo es este cuento, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el proyecto del senador Galán en torno a la hoja de coca, que también ese proyecto es distinto, y le decíamos al senador Galán que en el tema de la marihuana y la coca hay que hacer una distinción fundamental. Cuando usted habla de coca, tiene que hacer inmediatamente consulta previa, y los usos tradicionales y trabajar con las comunidades en el tema de coca es mucho más importante que en el tema de marihuana. La marihuana no fue un cultivo tradicional de nuestras comunidades indígenas. En coca, donde hay menos evidencia también sobre sus usos terapéuticos, está esta otra dimensión étnica que yo creo que hay que abordar inmediatamente. Yo creo que tengo una lista grande de problemas. El de la coca no quiero sumarlo a este inventario, ¿no? Pues, ministro, antes de despedirlo, antes de irnos, quiero ir rápidamente, como es habitual en nuestro programa, en el cierre, ir a la Bolsa de Valores de Colombia a preguntar sobre qué ha pasado con el precio del dólar o qué pasó esta semana. Es dos cifras claves, dólar y acciones. Yo me actualizo. Claro, porque a veces uno se pierde en ese tema. Yo solía ser un economista, ¿no? Quiero preguntarle a Daniel Bernal, de la Oficina de Comunicaciones de la Bolsa de Valores de Colombia,
que primero nos cuente, bueno, qué pasó con el dólar esta semana. Buenas noches, John Jairo. Esta semana el dólar tuvo una tendencia al alza, revirtiendo un poco la tendencia bajista que se había dado la semana pasada y recuperó los 25 pesos que había perdido y se mantuvo en niveles de 2.950. ¿Y el precio de las acciones? ¿Qué pasó esta semana con el comportamiento de las empresas, las acciones? Durante esta semana vimos altos volúmenes de negociación y una tendencia al alza que permitió que el Colcap subiera cerca de un 2%. Este comportamiento fue jalonado principalmente por los buenos resultados del sector financiero. Empresas como Grupo Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval presentaron resultados positivos que fueron la causa principal de esta semana que cerró en verde para la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, ministro, ahí tiene, siempre que eso se da, ¿no? Baja el precio del petróleo, entonces sube el dólar o viceversa. Estamos muy atados a ese tema, pero bueno, la volatilidad ha estado un poco más tranquila, ¿no? Creo que sí. Esta coyuntura cambiaria en todo caso que ha sido compleja. Sí. Y en la misma caída del precio del petróleo afecta el sistema de salud de dos maneras. Primero, el sistema de salud, como tiene un poco gasto de bolsillo, su evolución y su salud financiera depende sustancialmente de la evolución de los ingresos fiscales del país. Claro. Entonces, cuando hay un choque fiscal y cuando disminuyen los ingresos, eso genera preocupaciones. Se perdieron 20 billones de pesos del petróleo. Se pierden esos 20 billones, eso afecta al sistema de salud. Y eso se suma con una coyuntura inflacionaria y cambiaria compleja. Sí. Los medicamentos están muy atados al precio del dólar, sobre todo los medicamentos de alto costo. Claro. Y la inflación afecta este sistema porque este es un sistema que depende mucho de los salarios, sobre todo lo que pasa en los hospitales. Allí el capital humano es el insumo fundamental. Entonces, caída de los ingresos fiscales, inflación y devaluación no es una coyuntura financiera fácil del sistema de salud. Pero bueno, de eso se trata. Es otro problemita que se y hay un cuarto que por diseño, cuando se desacelera la economía y se caen los ingresos fiscales, aumenta la necesidad de recursos del sistema porque crece el subsidiado vis a vis el contributivo. Claro, este es un sistema que necesita más plata cuando hay menos plata, por diseño. Pero bueno, muy bien, ahí nos ocuparemos de esos problemas más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes a todos sus temas y de nuevo muchas gracias por hacernos este balance. Ya 4 años que cumple usted la próxima semana. Gracias, John Jairo. Nunca me imaginé que iba a estar aquí tanto tiempo. Bueno, esa es la vida. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y poder compartir esos temas de interés para su familia y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Conversemos de Economía.